Bienvenidos, bienvenidas a la sede universitaria Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante, donde hoy os voy a hablar de las barracas de la Segunda República. Soy Armando Parodi y al hablaros de las barracas de la Segunda República no es por otra cosa, sino porque los años anteriores a la contienda nacional en que existieron las barracas coincidieron precisamente con los años de instauración de la Segunda República en España, es decir, de 1931 a 1936. En 1931 nació la primera barraca, como ahora veremos, y en 1936 pues, se interrumpió todo el tema de la fiesta por contienda nacional, pero no me quedaré ahí, sino que os añadiré una serie de anécdotas después de la guerra que creo que son interesantes para conocer la evolución que tuvieron las barracas una vez implantadas y asentadas, aunque estuviera por en medio la guerra civil, del mismo modo que ahora ha estado interrumpiendo la fiesta el tema de la pandemia y que, bueno, también sacaremos unas conclusiones al final eh, sobre este tema, ¿no? Así que vamos a empezar. Y os voy a hablar un poco en términos generales de cómo voy a plantear esta charla. En mi libro, que tenéis aquí en portada, Alicante, Arte y Fuego, de 2010, quise resaltar desde el comienzo, ¿no?, que se había trabajado mucho, sobre todo de hemeroteca, copiando sin más, y el mismo Joaquín Santo Matas en la introducción, en el prólogo que me hizo al libro, decía con mucha razón que la palabra escrita no es dogma, que los errores y contradicciones abundan y que se echaba en falta la constatación del dato y profundizar en contenidos. Bueno, pues lo que yo perseguía era precisamente corregir con datos irrefutables una serie de equívocos bastantes que se repetían en muy diversos aspectos de esta etapa de lanzamiento de la fiesta. Errores reiterativos que se iban transmitiendo con el tiempo, que se habían tomado como ciertos y que de algún modo, bueno, pues cuando ya hablé en una de las charlas que impartí aquí en la sede Ciudad de Alicante sobre el primer año de la fiesta, sobre 1928, pues ya hice hincapié en algunos de ellos. Bueno, pero en las barracas también tiene lo suyo, así que vamos a tratar de cortar esa serie de equívocos ininterrumpidos que se han producido históricamente y además bien lo dijo Rabindranath Tagore, que también mencionó Joaquín Santo, hace más de medio siglo dijo que la corriente de la verdad se esparce por los canales de los errores. Bueno, pues vamos a tratar de recanalizar esos errores hacia la realidad. Así que automáticamente por ello me quedan reducidas a dos fuentes de investigación casi exclusivas, que son bueno, pues los documentos más fehacientes que podemos encontrar que nos den datos sobre estos primeros años, en este caso ya hablamos de barracas, que son los expedientes y los bocetos que se conservan en las colecciones de los fondos documentales del Archivo Municipal de Alicante, que suponen el 99% de lo que aquí os voy a exponer. Obviamente, los datos obtenidos son los más veraces y fidedignos, puesto que parten de los documentos presentados en su día al ayuntamiento por responsables y protagonistas de los primeros años de Fogueres. Muchas veces incluso contrastaban entre ellos y los textos a mí me gusta respetarlos y transcribirlos literalmente, tolerando incluso el uso de ese valenciano alicantino tan peculiar que se utilizaba en la época, con sus modismos, sus incorrecciones, porque se trata de respetar también al máximo su singularidad. La conferencia la voy a desarrollar de forma cronológica, obviamente, empezando en el 31, terminando en el 36, con las anécdotas posteriores que os incluiré. Pero vamos a seguir el orden y codificación que lleva el archivo municipal de esos 29 expedientes de barracas conservados, al margen de que también en otras fuentes significativas y acreditadas extraigamos algún dato complementario
obviamente contrastado, para tener al máximo de información y que se nos queden muy poquitas cosas en el tintero. La lástima es que la documentación, sobre todo la fotográfica, es escasa en tanto en cuanto hablamos de barracas, pero sí la suficiente como para hacernos una idea bastante cercana a cómo fueron esos primeros monumentos barraquers, esos primeros recintos y esas primeras portadas, e incluso cómo se vivieron. Pues vamos a empezar en 1931, año de proclamación de la República, pero año de nacimiento de la primera barraca. El 31 ahora veréis que va a ser reiterativo en lo que os voy a explicar. Antes de cada año haremos una especie de flash de en qué situación estábamos en el contexto de las hogueras en general, con 4 datos, como por ejemplo, en 1931, aquí tenéis la portada de una de las revistas que se editó, El Fogueter. A pesar de la incorporación de nuevas zonas de Alicante a la fiesta de Fogueres, en este 1931 la llegada de la Segunda República se acompañó de un estancamiento, ¿no? Como una especie de prudencia a la hora de solicitar plantas tanto de monumentos en general, ¿no? O sea, fogueres de barracas en este caso, e incluso de infantiles, de todo en general. Con ello, la cantidad de documentación generada en el negociado de fiestas de nuestro ayuntamiento pues, estaba un poquito estancado con respecto a años anteriores. En el archivo municipal se conservan 28 expedientes de este 1931, con un boceto por monumento, pero solamente uno de ellos es de barraca. Y esta es la que vamos a ver, la primera barraca de la historia. Su nombre exacto es Agrupación Els 31 Foguerers. Veréis que este nombre va a evolucionar conforme vayan pasando los años, puesto que plantó todos los años que nos van a ocupar, del 31 al 36. Fue construida por los propios socios, todo parece indicar que fue así, y la solicitud manuscrita que tenéis aquí a la izquierda la firmó en calidad de presidente Martín Fuentes Navarro. Aquí tenéis la fecha en que la escribió, el 20 de abril, la fecha que tuvo entrada en secretaría del ayuntamiento, que la veis, que consta en el documento en el margen izquierdo, el 21 de abril. Esto fue derivado a la Comisión de Gobernación, que era la que entonces dilucidaba si seguía adelante o no esta autorización. Habla de que el lugar de plantar sería en el andén lateral del primer tramo de la avenida de Alfonso el Sabio, es decir, prácticamente donde termina la Rambla, en Alfonso el Sabio, y en la solicitud hablaba de participar en la fiesta de los Fogueres de San Juan, con CH que se utilizaba entonces, montando particularmente como foguera una barraca alicantina en el andén lateral de la calle de Alfonso el Sabio frente a la chocolatería bar de don Julio Abril Ros. Este es el boceto que se presentó. Este se presentó porque fue exigido, ¿no?, por la reunión de la Comisión de Gobernación que tuvo tuvo lugar el día 27 de abril, a las 6 de la tarde en concreto, que resolvió que se podía autorizar la planta de este nuevo tipo de monumento foguerer que todavía no tenía nombre, todavía no se le llama barraca, ya veis que se llama agrupación o agrupación, y el secretario del ayuntamiento, Enrique Ferrer, ratificó el documento el 29 del mismo mes, donde puso que se autorizaba siempre que se presentara el boceto reglamentado, y añadía además que en caso de ser quemada, habría que llevarse a un sitio en el que no pudieran sufrir perjuicios los árboles que sabemos que existían en Alfonso el Sabio, ¿no? Entonces, la documentación definitiva de la autorización de alcaldía, y esta es la fecha relevante, tuvo lugar en un documento de fecha 2 de mayo de 1931. El boceto que se presentó, que es el que tenéis aquí a la izquierda, dibujado en lápices de colores, está claramente señalado con la bandera, con los colores de la bandera de la República, y veis que tenía un tamaño pues, de 22 por 30 centímetros,
y definía el propio documento unas dimensiones de 4,5 metros por 3 de base y 4,5 metros de altura para el recinto, para la estructura en forma de barraca que aparece en el boceto. Y además, si veis la frase que pone abajo, manifestaba que era para no ser quemada. Luego aclararemos este punto. Bien, como vemos ya en la fotografía, aunque no es muy buena, pero creo que es la única que existe de esta primera barraca, era pues una sencilla recreación de una típica barraca valenciana o alicantina, como le queráis decir. Al fin y al cabo la estructura es la misma. No es exactamente lo que hoy conocemos como portada, está bastante ajustado al boceto presentado y además se intuye un recinto exterior, frontal, frente a la puerta. La denominación generalizada de barraca fue debida precisamente a lo que representaba este primer monumento, esta primera agrupación, que no era una hoguera, era una barraca. Y esto es lo que en apenas un par de años se generalizó para denominar este nuevo tipo de estructura foguerera en el contexto de la fiesta de fogueros de San Joan. Además, el nombre de la comisión, curiosamente, se debió al número de sus socios, 31, que probablemente, a lo mejor, esto es un decir, es una suposición, se hizo coincidir con el año 1931, probablemente con lo que a efectos históricos significaba, puesto que era la proclamación de la Segunda República Española. Lo que sí que hay constancia en diversas crónicas de la época es de que esta primera barraca, a pesar de lo que se escribió a pie del boceto, como hemos visto antes, se quemó la noche del 24 de junio en el centro de la avenida, insisto, pese a lo que se indicaba en el boceto. Pasamos inmediatamente a 1932 porque este fue la única barraca, vamos a llamarle ya directamente así, que plantaría este año. Y en 1932, pues lo que tenemos es que continuaba un número bastante estable de solicitudes de planta, seguía esa cierta prudencia que parecía que no se había quedado ahí un poco en un punto muerto el solicitar nuevas plantas. Esta imagen que os pongo aquí es la imagen de portada del número extraordinario de Fogueres de San Joan del tío Cook, que bueno, pues presentaba lo que era el programa de mano, la portada del programa de mano de 1932. Y nos encontramos en el archivo municipal 30 expedientes, dos más que el año anterior, con sus 30 bocetos, pero que se correspondían a 27 monumentos. De ellos, dos son barracas. Ahora veremos que evidentemente se repetía la primera, hay una nueva aparición, pero hay otra que os va a sorprender, de la que no hay constancia en el archivo municipal, pero que es evidente que se plantó, existió y encima tuvo su trascendencia en cuanto a la fiesta se refiere. Bien, en cuanto a la agrupación Els 30U, que como veis ya pierde la palabra foguerers, se llamaba agrupación Els 30U Foguerers, ahora nos quedamos ya agrupación Els 30U, sigue sin haber un autor conocido, aunque probablemente solamente sería obra de los socios lo que es la estructura del recinto, porque el remate tiene un modelado importante y es de suponer que lo realizaron un artista foguerer. Tiene lema, es la primera barraca que tiene lema, no es lo habitual, como vamos a comprobar en el transcurso de estos años, y era no hay res como Alacant, no hay nada mejor, no hay nada como Alicante. El lugar de plantar, pues en el mismo sitio, el primer tramo de la avenida Alfonso el Sabio, frente al bar de Julio Abril, en el andén de árboles anexo a la acera. Y es curioso porque al principio aparecía solicitada como ubicación de planta la avenida del 14 de abril, que era la denominación que no sé si se le llegó a dar a Alfonso el Sabio, pero que en todo caso duró muy poco tiempo. Y además frente al Bar Nacional, que es el mismo que se mencionaba como bar chocolatería en el anterior expediente y que pertenece a este hombre, a Julio Abril. Y esto además consta en una rectificación posterior donde se realizan estas correcciones que en la solicitud previa estaban erróneas.
Igualmente curioso también es que en esa solicitud de planta firmada por el presidente Martín Fuentes, solicita autorización para construir una foguera. Es decir, no se había todavía tomado ese nombre de barraca para este tipo de monumento foguerero. Esta es el boceto que se conserva, que realmente es una foto autorizada del boceto original. El boceto parece ser que fue en acuarela. Y este es el resultado en la calle. Como veis, el trabajo de modelado del, vamos a llamarle remate, del recinto Barraquer es importante, ¿no? El recinto tenía notables dimensiones, 7 por 4 de base y 3 metros de altura al margen del remate. Se adjunta una pequeña explicación que da a entender que lo que pretendía era engrandecer nuestra región y muy particularmente a Alicante como estación invernal. Y añade más adelante que representa un invernadero, demostrando que nuestra tierra ostenta el galardón de suelo de luz y color. Y su remate, que como veis tiene un gran canasto de frutas, justificaría la riqueza de nuestra agricultura. Y en el centro del mismo, como veis, surge arrogante el busto de una alicantina, sintetizando de algún modo la belleza de nuestras mujeres. Lo que dice esta explicación o memoria es que sobre ese mismo canasto aparecen los escudos de Valencia, Alicante y Castellón, y yo, por mucho que me he esforzado en mirarlo tanto en el boceto como en la fotografía, no he sido capaz de encontrarlos. Probablemente los pondrían a lo mejor en la parte posterior del que no existe fotografía, o al menos yo no conozco ningún documento fotográfico donde se plasmen estos tres escudos. Bien, esta es la otra barraca que plantó oficialmente, entre comillas, porque existe también documentación en el Archivo Municipal de Alicante. Fue un grupo de vecinos de la calle Valencia que firmaba la solicitud de planta de la barraca Pensat y Fet. Ellos ya mencionan barraca en la solicitud de planta. Los artistas, pues todo parece indicar que serían los propios vecinos. No hay constancia de lema. El lugar de planta, obviamente, pues en la misma calle Valencia. Lo cierto es que el expediente está escasamente documentado, como ocurre con casi todos los expedientes de barracas. Lo que se conserva es este boceto en tinta que veis, muy sencillo, en donde expresa que está a escala 1,50 y está firmado por un tal R. Sierra, que probablemente fuera su diseñador. Contiene una breve nota explicativa al dorso de la primera hoja del expediente, que dice que se trata solo de una barraca, insiste en la palabra, estilizada y practicable, que usarán sus constructores, es decir, los socios de esa peña, aunque todavía aquí no aparece lo de peña, eso va a ser una moda que va a empezar a continuación, que usarán sus constructores para recrearse dentro de ella, y la que no contendrá figura de ninguna clase. No habla de que hubiera un recinto exterior, sino únicamente habla de ese recinto que viene representado muy sencillamente en el boceto que veis. Pero ahora tenemos esta tercera, que es nada menos que la Peña Los Gorilas. No hay ningún tipo de documentación en expedientes conservados en el Archivo Municipal de Alicante, pero es obvio que una fotografía, pues vamos a ver, hace innegable el hecho de que esta barraca fuera construida. Por la información de la propia fotografía y la documentación de ejercicios fogueros posteriores, pues parece ubicarse al final de la avenida Alfonso el Sabio, a la altura del cruce con el final de la Rambla, entonces avenida de Méndez Núñez. Y como veis al fondo se aprecia el perfil del Castillo de Santa Bárbara, que se puede apreciar desde ese principio de la avenida Alfonso el Sabio que todos conocemos y que todos estamos seguros de haber visto en cientos de ocasiones, ¿no? La estructura, como veis, pues parece madera y paja. Aparece ya el gorila en el remate, como sucedería en prácticamente todas las barracas posteriores construidas por esta peña. Pero bueno, pues curiosamente no hay ninguna información en el archivo municipal
salvo pues esta fotografía aislada que hace irrefutable la existencia de esta barraca un año antes de la primera solicitud, del primer expediente conocido que se recoja en las colecciones del Archivo Municipal de Alicante. Bien, nos vamos a 1933. En 1933 se disparan de forma espectacular todas las cifras en cuanto a solicitudes de planta, monumentos nuevos y demás. O sea, de hecho, damos un salto a 53 expedientes que contienen 81 bocetos repartidos en 55 monumentos, de los cuales 5 son barracas. Hemos pasado de 1 a 2 oficialmente, aunque ya hemos visto que eran 3, y de aquí a 5. Veremos que la cifra, salvo un año, curioso, irá increciendo. Esta es la portada también del tío Cook de 1933, que bueno, me parece curioso ilustrar la estética de la época, pues voy añadiéndolo cuando no tengo una imagen que ofreceros. Es más, crecieron tanto de forma tan espectacular, como he dicho al principio, las cifras sobre todo de fogueres, que conllevó por primera vez la división en 2 categorías de los monumentos foguereros. Aunque la composición no nos ha llegado muy bien documentada de cuáles estaban en un lado y en otro. Pero bueno, continuamos con las barracas. Bien, pues aquí la tenemos. La primera oficialmente barraca de la Peña Los Gorilas, que la componían 35 socios. Esta es la solicitud de planta que tenéis a la izquierda, firmada por su presidente. Bueno, su presidente dice que en representación de la Peña firma Antonio Maciá Aracil. El lugar de planta entre los números 4 y 8 de la avenida de Alfonso el Sabio, a 4,10 metros de separación de las fachadas de las casas, e indica que se quemará en el arroyo, que probablemente existiría en esa época, no me he parado a buscarlo, al mismo tiempo que fueran quemadas las tradicionales fogueras de San Joan. Fijaros en una cosa, conforme vayamos avanzando, vamos a ver un auténtico acúmulo de monumentos foguerers y barraquers y de todo tipo en 2 ejes, la calle San Vicente y la avenida de Alfonso el Sabio, y sobre todo este meollo de entrecruzamiento del principio de Alfonso el Sabio con el final de la Rambla. Veréis que vamos a llegar a tener entre la calle San Vicente y la avenida de Alfonso el Sabio, si contáramos hogueras y barracas, pues a lo mejor 15, 16 monumentos, ¿no? Y la mayoría de ellos, excepto las hogueras, los vamos a ver que eran barraquers. Bien, esta es una memoria, además, que se añade a la solicitud de planta, donde habla de que la barraca tendría 3,5 metros por 10 de base y 4 de altura, y describe que en la cúspide del recinto barraquer iba un gorila al tamaño natural, que es emblema de la peña, obviamente, y que está defendiendo al club, al Hércules Fútbol Club, de los demás de esta región, que aparecen descritos, bueno, representados con 5 figuras con los colores correspondientes a las camisetas de los mismos, y que son el Murcia Fútbol Club, el Imperial Fútbol Club, el Cartagena Fútbol Club, el Elche Fútbol Club y la Gimnástica Abad. Y también indica que la barraca iría pintada en colores naturales. Este es el precioso boceto, es obra de los hermanos Juan y Gaspar Esteve García, que firmaban como Esteve Hermanos. No consta lema. El boceto en tinta es grande, es de 55 por 43 metros y medio, en escala 1:20, con el detalle de la portada que os reproduzco en la parte de abajo, que además está indicado que está a 1,50 de escala. Y como veis, en uno de los pilares está ese triángulo, que es el emblema oficial del escudo de
de la barraca, de la Peña de los Gorilas, y en el otro pilar de la portada de entrada, que sería en este caso el Hércules, el escudo del Hércules Fútbol Club. Y como veis, pues efectivamente, arriba tenemos al gorila, yo creo que está un poco más grande de tamaño natural, pero bueno, y que está defendiendo, ¿no?, el escudo del Hércules frente a esos jugadores que aparecen de los equipos mencionados, el Murcia, el Imperial, el Cartagena, el Elche y la Gimnástica Abad. Y esto ya traducido a la realidad, lo tenemos aquí, la fotografía creo que también la única conocida. Y bueno, pues tuvo lugar la planta entre los números 4 y 8 de la avenida Alfonso el Sabio, como os he comentado antes. Las dimensiones pues, fueron las detalladas, 3,5 metros por 10 de base y 4 de altura. Y bueno, pues aquí tenemos la barraca decana de nuestras fiestas, porque es la única de esa época y la más antigua, por supuesto, que ha llegado hasta nuestros días. E incluso nos vamos a encontrar que desde el 33 hasta el 36 los gorilas tienen editado libret, que eso es algo que sería deseable de todas las barracas porque son relativamente difíciles de encontrar, y siempre hay historia de nuestra fiesta, aunque contenga 4 líneas y el boceto e incluso la publicidad es historia de nuestra fiesta porque de alguna manera sitúa muy bien los socios, si eran de la zona, si no eran de la zona, su participación en la fiesta y demás. Es curioso porque este es el único llibret de los gorilas en los que en la portada aparece en valenciano, Els Goriles. Luego veréis que ya aparece como los gorilas. Tendremos las portadas de los demás también, cada uno en su año. Bien, aquí tenemos a la Peña Els 31, barraca, Peña Els 31, el 31, ya aparece la palabra Peña. Hemos pasado de agrupació Els 31 Foguerers a agrupació Els 31 y ahora ya tenemos barraca, Peña Els 31. Ya se ha generalizado la palabra barraca y ya no va a faltar en ningún título oficial de ninguno de estos monumentos de la fiesta. Bien, pues con esta nueva denominación también aparece donde tenía su sede social, que era en el Bar Madrid, en la actual Rambla de Méndez Núñez, continúa presidida por Martín Fuentes Navarro. Los artistas probablemente serían los propios socios, no consta lema. En lugar de planta, aquí nos la ubica entre los números 2 y 6 de la calle San Vicente, pero con la portada dando a la avenida de Alfonso el Sabio, o sea que casi estaría frente por frente de la barraca de los gorilas. Plantó con unas dimensiones de 8 metros de base y 4,5 de altura, según consta en el boceto, si lo veis en la esquina superior izquierda, y se conserva una fotografía autorizada mediante sello de alcaldía de este boceto que veis aquí, de lo que aparentemente también es una acuarela. Y bueno, es evidente que representa a una pagoda china, ¿no? Incluso con sus escaleras de acceso que se quedan un poco borrosas en el boceto y hay que fijarse para verlas en la parte inferior de él. El sello de alcaldía tampoco está muy claro, pero está conjuntamente con la autorización a mano en la parte superior derecha del boceto. Bien, aquí tenemos otra barraca que va a ser una constante durante estos años y a partir de este. Se constituye con 40 miembros la barraca Peña Alicántara, que esta tiene sus particularidades que ahora comentaremos. Está presidida por un histórico de los fogueres, uno de los grandes foguerers de la historia, José Romeu Zarandieta, que en ese momento era presidente de la Foguera Plaza de la República, es decir, el equivalente a lo que hoy sería la hoguera oficial. Lo que pasa es que entonces tenía su propia comisión. Plantaba en su distrito, ahora lo veréis, no puede ser más cierto esto, y además un hombre que en el 35 sería presidente de la comisión gestora y después de la reanudación de la fiesta también hubo unos años que lo fue. No consta artista ni lema. Es muy probable
por lo que ahora veremos también que la construyeran los propios socios, o al menos la montaran los propios socios, y el lugar de planta se detalla en la solicitud de la misma. En la acera del ayuntamiento, además literal, en la acera del ayuntamiento, ya veréis por qué, en la parte comprendida entre la esquina del primer pórtico hasta la jamba derecha de la primera puerta. Y esta es la foto, una foto autorizada de un boceto que también aparentemente está hecho en acuarela, aunque aquí no lo parezca. Bien, pues me voy a adelantar un poco. La barraca va a ser la misma en el 33 donde estamos, en el 34, en el 35 y en el 36. El boceto va a ser el mismo cambiando de color. Y esto nos lleva a una conclusión, aunque no consta por ningún lado, pero que es evidente, y es que la barraca se montaba y se desmontaba cada año, ni más ni menos. Ahora luego os daré otro detalle que todavía ratifica más lo que os estoy diciendo. Bien, esta es la fotografía. Como veis, es muy parecida al boceto, lo único que el alminar, el minarete, lo cambia de sitio, lo pone a la izquierda en lugar de a la derecha, donde aparece en el boceto. Y como veis, si os fijáis en la farola que hay en la acera, la barraca está plantada encima de la acera. O sea que es literalmente tal como aparecía en la solicitud de planta. Bien, es una casa estilo árabe con su alminar. Las dimensiones fueron de 12 por 4 metros de base y 4 metros de altura. Y de acuerdo con la memoria incluida en la solicitud de planta, está compuesta de un piso bajo, que es pues, donde estarían reunidos los socios, ¿no? Para las cenas, para los actos, para lo que fuera. Y en los altos se destinaban como templete para la actuación de bandas de música, bien fuera de la propia barraca o más comúnmente de la banda de música que contratara la Foguera Plaza de la República, en este caso, ¿no? Además eran bandas de música importantes. Detalla pieza por pieza no solamente las piezas de que se componía la barraca, sino dimensiones, la tornillería y unas instrucciones de montaje. Esta es por la razón que os comento de que es muy, muy probable que aunque no la fabricaran los propios socios, sí que la construyeran y la montaran y la desmontaran cada año los socios de la barraca. Y finaliza este manual de instrucciones, ¿no? Con unas frases que dice que para la instalación de esta casa en el sitio indicado han de hacerse 8 cajetines de 60 centímetros de profundidad y de 22 por 20 centímetros en la acera. Pues es de suponer que, bueno, aparte de confirmar que se hicieron en la acera, una vez más, que se dejaran, probablemente no abiertos, los cubrirían de algún modo y que se reutilizarían año a año, también lo vamos a comprobar fotográficamente, para situarla exactamente en el mismo sitio y exactamente de la misma manera. Y esto corrobora todavía más que la barraca se desmontaba y no se quemaba. Bien, pasamos a una nueva barraca, barraca Peña Els Paellers. Ya veréis que lo de Peña se va a mantener en el tiempo, en prácticamente todas las comisiones de barraquers. Y es Manuel Olcina Asensi quien en nombre propio y de 30 vecinos más firmaba una solicitud de planta. Conocemos el artista Vicente Olcina, que probablemente fuera pariente del firmante Manuel Olcina. Sigue sin constar el lema. El lugar de planta fue frente a los números 19 y 21 de la calle San Vicente. Ya os digo que se va a plagar toda esa calle de monumentos, tanto barraquers como foguerers. Sus dimensiones también las tenéis ahí, 6 por 3,5 metros de base y 3,5 metros de altura. Siempre que hablo de dimensiones, hablo de la dimensión de lo que es el recinto principal, porque previsiblemente, y en muchas vamos a observarlo, está luego el recinto exterior, pues prácticamente como ocurre ahora con las barracas, solo que aún no podemos hablar exactamente de portada tal como la conocemos ahora.
Existe este boceto que veis en lápiz, también de considerables dimensiones, y bueno, pues representa una enorme paella en el remate, por llamarle de alguna manera, cocinándose a leña, cocinero incluido, mientras que en el interior lo que estáis viendo en el boceto no es que sean socios consumiendo dentro de la barraca, sino que son ninos reales, los que luego se plantaron en su interior comiendo paellas en varias de las mesas, como si fueran ninos de carrer, ¿no? Bien, esta es otra barraca muy sencilla, se llama así directamente Barraca Plaza de Hernán Cortés. La foto no es muy buena, pero tampoco hace falta mucho para ver esa pequeña estructura. Parece una de las carpas que se ponen ahora muchas veces anexas o complementarias, ¿no? Algunos racós o algunas barracas. Los artistas probablemente serían también sus propios socios. En nombre de un grupo de amigos firmaba la solicitud de planta Salvador Martí Forment y sí que tenía lema Barraca Valenciana. El lugar de emplazamiento, o sea, el lugar de planta es la Plaza Nueva. Existe este boceto que veis a tinta, no muy grande, y tampoco fue grande este pequeño recinto, porque tendría una estructura de solo 5 por 3 metros de base. Por ahí he leído, no sé en qué lugar, de que se había inspirado en la estética del monumento de la Foguera Plaza de Hernán Cortés del ejercicio anterior. Bueno, bien, Barraca Valenciana, una estructura cerrada, pero por curiosidad os pongo la foguera del año anterior de la Plaza de Hernán Cortés y, hombre, vamos a ver, no parece que tenga mucho que ver. Se puede coger una idea, pero hablar de que se inspiró en la estética pues queda un poco largo. Lo cierto es que esta foguera era visitable, en su interior tenía escenas interiores. Pero bueno, lo pongo simplemente como curiosidad. Bien, pues pasamos de año, 1934, y en 1934 pues nos encontramos una curiosidad, y es que mientras que se mantienen las espectaculares cifras del año 33, con más documentada división en categorías por parte de los monumentos foguerers, y además hay una mayor diferenciación específica de los expedientes de lo que son barracas, de lo que son hogueras infantiles o grupos de ninots, y se antepone incluso la inicial B delante de la asignatura de un expediente de barracas, la I en los infantiles, la N de ninots. Todo bien, todo parece que crece, pero sin embargo, aunque tenemos 53 expedientes con 85 bocetos de 53 monumentos, solo hay 2 de barracas. Es curioso porque teníamos una inercia de crecimiento y aquí, sin embargo, solo nos aparecen 2 expedientes de barracas. Esta portada de la izquierda es de una revista que es curiosa porque se llama Costa del Sol, pero es de Alicante y además es innegable que es de Alicante porque son las torres de la iglesia de Santa María y está firmada por Manuel Moreno Pecci, que era uno de los cartelistas más famosos de esa época, que obtuvo varios carteles oficiales premiados. Bien, pues tenemos la primera de ellas, el 30U, Peñas 30U, que, bueno, sabéis que tenía el domicilio social en el Café Colón, que por cierto estaba situado en la avenida de Zorrilla, que es la actual avenida de la Constitución. Está presidida por Andrés Fernández Serrano, artista y lema son desconocidos, y el lugar de planta pues, se mantiene entre los números 2 y 8 de la calle San Vicente, dando el frontal, como en la anterior ocasión, la avenida Alfonso el Sabio. No se conserva boceto, de lo que tenemos es esta foto y otras que ahora os mostraré, y dice que medía 8 por 4 metros de superficie en su base. Yo creo que se refiere nada más a la parte posterior, porque veis que tiene una entradilla y probablemente hay un elemento a la derecha, parece un elemento anejo en un lateral, que eso lo veremos también en otros monumentos barraquers,
aunque no es el caso. Pero lo que sí que es cierto es que tenía unas dimensiones, pienso que bastante mayores a las que aparecen, de 8 por 4 metros de superficie de base, y ahí tenéis un detalle de lo elaborado de, de las paredes, de la estructura, queriéndole dar pues, ese aire árabe, eh, como veis sobre todo pues, en esta entrada, que esta sería realmente la portada de entrada al recinto interior. Bien, pues tenemos también la barraca Peña Los Gorilas, presidida todavía por Antonio Maciá. Aquí tenemos ya un nombre autorizado. Gastón Castelló Bravo fue su constructor, el multipremiado en esta época y en épocas posteriores. No consta lema. Se conserva este boceto de notables dimensiones en tinta sobre papel vegetal, y en él también podemos ver escritas las dimensiones que había proyectado, de 17 metros de fachada y 3 metros 90 de fondo. No consta altura, pero bueno, vemos esas columnas y esa especie de estructura central en forma cónica, que lo vamos a ver mucho mejor en la fotografía. Aunque pone que el recinto midió 17 metros por 3,9 de base, si veis fuera de lo que es la portada inicial, a la derecha se ve otro recinto, que también en el toldo aparece, no sé si os fijáis, los gorilas escrito. Aquí tenemos también el emblema, que se va a conservar hasta nuestros días incluso, con esa especie de, como si fuera una señal de tráfico, con el gorila incluido en el centro. Y se plantó a la altura de los números 6 y 8 de la avenida Alfonso el Sabio, a 5 metros de las fachadas de las viviendas, es decir, vecina prácticamente, como ya os he comentado antes, de la barraca El Strentaú. Sí que hay constancia de que la crema de la portada fue espectacular y se realizó en el centro de la avenida Alfonso el Sabio. También editó, como ya os he adelantado, todos los años su correspondiente libret, que en este caso pues, es esta portada que veis. Y no hay expediente, pero sí hay constancia, y no puede haber mejor constancia que la irrefutable fotografía de la Peña Alicántara. Ya digo, no hay ningún tipo de documentación en el archivo de Alicante, pero claro, plantando donde planta, como veis en el recuadro inferior izquierdo marcado en rojo, y viendo la foguera, que es la que se corresponde a la Plaza de la República de 1934, pues es incuestionable, ¿no? que la hoguera plantó. Veis que tiene la misma estructura, que está en el mismo lugar, y pues vuelvo a incidir en el hecho de que era una barraca desmontable y que no se quemaba. Ya que tenemos la fotografía de la magnífica obra de Gastón Castelló de la Plaza de la República de 1934, pues comentaros que se llamaba Historia de un trozo de nuestra provincia, que plantó en categoría A, que obtuvo un quinto premio y que tenía unas dimensiones de 8 por 7 metros de base y 12 metros y medio de altura, por hacer una comparativa, aunque esté en perspectiva, con la portada de la barraca que tenéis a la izquierda. Bien, y ahora sí, pasamos a 1935 y aquí ya empieza el despegue de las barracas, que lamentablemente sería frenado por la guerra civil, como frenó toda la fiesta, pero que no obstante fue lo suficientemente intenso como para que después resurgieran con fuerza. En 1935 es curioso porque, paradójicamente, en un año en que se supone que desaparecía la censura en España, nos encontramos con un notable descenso del número de expedientes que se conservan en el archivo municipal después de 2 años de cifras espectaculares. Siguen diferenciadas las categorías A y B en las fogueres y perfectamente diferenciados los expedientes de barracas. Y aquí, como os adelantaba, se aprecia el inicio del importante crecimiento que experimentarían las barracas antes y después de la contienda nacional.
Las cifras que nos trae el 35 es de 38 expedientes con 97 bocetos, la cifra más alta. Quedan reseñados 44 monumentos, de los cuales 7 son barracas. Ya estamos siguiendo la escala de progresión que teníamos desde 1931, excepto ese pequeño parón del año anterior. Estamos en 7 barracas que las vamos a ver inmediatamente. La barraca Peña Los Gorilas vuelve a plantar Gastón Castelló, no consta lema, solamente se conserva esta foto autorizada sobre papel de un boceto en tinta y acuarela, o al menos en lo que parece, y según este boceto mediría la portada de esta barraca 12 metros de base por 4 de altura, pero fijaros que ya apunta a la derecha una medida de 18 metros que, como vamos a ver, se correspondería al recinto exterior. Y es el que surge a partir de la finalización de la portada, que es lo que tenéis más al margen derecho de la fotografía. El lugar de plantar pues se situó en el Paseo de las Palmeras entre los números 2 y 8 de la avenida Alfonso el Sabio, frente al ya conocido Bar Nacional, propiedad de Julio Abril. Aquí tenemos su correspondiente portada de Llibret. Muchas veces ha hecho y hará referencia al fútbol por su vinculación con el Hércules. Y bueno, la solicitud de planta en este caso estaba firmada por el vicepresidente de la barraca, Juan García Valverde, y paradójicamente, bueno, aquí ya se da la primera circunstancia de vinculación de la barraca a la hoguera del distrito. De hecho, existe un documento con membrete de la foguera calle San Vicente, firmado por su secretario Ismael López, donde comunica al presidente de la comisión gestora el permiso para instalar la barraca en su distrito, y concretando además la ubicación que os he comentado antes, frente al bar propiedad de Julio Abril. Esto es un antecedente que, si bien no, al menos yo no he encontrado que hubiera constancia de normativa alguna al respecto, sí que veremos, por una circunstancia curiosa e importante que pudo cambiar el rumbo de las hogueras, unos años después de la contienda nacional, llevó a, por primera vez, hacer una normalización en cuanto a la relación de la barraca con la hoguera, para evitar, digamos, problemas que se habían suscitado en años anteriores. Llegaremos a eso a la finalización de la conferencia. Bien, tenemos la barraca Peñares 30U, como ya hemos comentado, pues domiciliado en el Café Colón de la avenida de Zorrilla. Seguía presidida por Andrés Fernández Serrano. No conocemos artista, no consta lema. Esta es una foto autorizada de un magnífico boceto en plumilla. Y bueno, dos cosas. Probablemente también vendría de la mano el modelado de ese remate de una dolzaina y un tabalet y una manta de Sarahuel, pero yo quiero que os fijéis, aunque ahora os lo voy a ampliar, en este rótulo de aquí, esta grafía, porque nos va a llevar a fechar una curiosa fotografía que veréis ahora. Vamos a ver en qué se tradujo este boceto. Prácticamente es calcado el resultado al boceto, únicamente cambia la orientación del remate, si os dais cuenta, pero bueno, eso es lo de menos. Y fijaros que, aparte de que el recinto contara con 8 por 4 metros de base, tenéis a la izquierda claramente un recinto abierto, se ve el vallado, y a la derecha lo que parece ser un elemento anexo al recinto principal de la barraca, y que probablemente fuera una especie de escenario o templete donde actuara alguna orquesta o hubiera algún tipo de representación o de acto. El lugar de planta, pues entre los números 2 y 6 de la calle San Vicente, dando también su frente a la avenida de Alfonso el Sabio.
Y esta es la foto a la que hacía referencia. No la tenía muy clara de a qué año se refería, pero entre todos los bocetos y monumentos plantados del 31 al 36, vista esta grafía que tenéis en el recuadro superior izquierdo de Peña Els 30U y visto el banderín, premio del jurado a la Mils Els 30U, me hace pensar que se corresponde a este año. Es anecdótico, es bueno, pues igual que ya existía la vellea de una foguera o la vellea del foc, pues por lo visto en esta barraca en concreto y tal vez en otras, pues se llamaba se nombraba una Miss, en este caso la Miss el 30U, y que por un concurso que tampoco he encontrado referencia en ningún lado, pues hubo un premio del jurado a la Miss el 30U, a menos que fuera pues un invento de los propios barraquers pues para organizar esta especie de carroza que probablemente participaría en alguno de los desfiles que se realizaban entonces en los días centrales de Fogueres. Era una curiosidad que no quería dejar que pasara desapercibida y que, ya digo, la situó en este año precisamente por la coincidencia de grafía. Bueno, pues nos encontramos con otra nueva peña. Esto de poner un número en la peña, pues obviamente hace pensar que se trata del número de socios, o al menos el número de socios iniciales. En este caso no lo especifica, que sean 13 los miembros fundadores de esta barraca, pero en todo caso, bueno, pues se llama Barraca Peña Los 13 y estaba presidida por José Lozano Grau. No consta artista ni lema. En lugar de plantar, pues volvemos a las mismas vías que en las anteriores, en este caso entre los números 20 y 22 de la avenida Alfonso el Sabio, en el andén de Palmeras, y el boceto este que veis en acuarela sobre cartulina detalla que contaría, os he ampliado el texto para que lo veáis mejor, con un recinto de dimensiones de 6,5 metros por 4 de base y 4 metros de altura máxima. Aquí tenemos de nuevo, parece un déjà vu, la barraca Peña Alicántara, y sí que es un déjà vu porque es el mismo boceto de la misma barraca, como vengo diciendo desde el principio. Los autores, pues los propios socios, seguía siendo su presidente José Romeu Zarandieta, que además lo era este año de la comisión gestora y de la foguera Méndez Núñez, anteriormente lo había sido de la Foguera Plaza de la República, y es que en esta época no ocurre como ahora, que un presidente de una comisión gestora no puede serlo a su vez de ningún tipo de comisión, ni de barraca, ni de hoguera, ni nada por el estilo. No consta lema. El lugar donde siempre, bueno, pues lo incluye de nuevo en la solicitud de planta, en la cerra del ayuntamiento, a modo de barraca templete. Se conserva este fotograbado autorizado del mismo boceto de años anteriores y, bueno, pues es evidente que se desmontaba en vez de ser quemada, por lo que se repetía año a año boceto y barraca. Pero no corrigieron lo del alminar, lo mantuvieron a la derecha en el boceto y a la izquierda en el resultado final. Bien, aquí tenemos otra nueva barraca, Barraca Peña de 3-3. El artista que aparece es V. Lozano, que es la firma que consta, si lo veis aquí, al pie de este pequeño boceto, que probablemente era pariente del presidente de la peña, que se llamaba Carlos Lozano Campos. No consta lema tampoco. El lugar de planta a la altura del número 2 de la calle de San Vicente, frente al Bar Catiu, que es por lo visto donde tenía la sede social de la peña. Estaba todo ahí amontonado, ¿no? Las dimensiones de base, según el boceto, el recinto al menos midió 5 por 4 metros de base y el boceto es también una foto autorizada de lo que parece ser un boceto en acuarela. O sea, fijaros cómo se van amontonando prácticamente en un punto o alrededor de un punto clave, que es el cruce de Alfonso el Sabio con la calle San Vicente, pues casi todas las barracas que van saliendo, independientemente de que en Alfonso el Sabio ya teníamos
la foguera del mercado, teníamos la foguera de Alfonso el Sabio, y en la calle San Vicente teníamos la calle San Vicente más unas fogueretes que eran Margaritas Club, que estaba plantando desde el año 29, y Gorrión Club, que eran, bueno, Margaritas Club, una sociedad de taurina, y Gorrión Club, una sociedad cinegética. Entonces estaba toda la calle San Vicente, sobre todo, plagada de monumentos de foguerers, tanto hogueras como barracas, como fogueretes, incluso grupos de ninot y hasta hogueras infantiles. Si habéis tenido oportunidad de escuchar la charla que di al respecto de ninots de carrer y hogueras infantiles, pues lo podríais comprobar también. Bien, continuamos. Tenemos la barraca Peña Un Día Es, que según la solicitud de planta estaba presidida por Pedro Galiano González, y en ella se hablaba de que la peña estaba compuesta por 25 apóstoles del dios Baco, porque de eso iba la barraca, como ahora veis. Los artistas fueron pues los hermanos Esteve hermanos, firmaban. Sí que tiene lema, todo por y para el dios Baco. Y el recinto principal mediría 9 por 3 metros de base, según consta en el boceto, si os fijáis bien, en este boceto de tinta roja sobre papel vegetal, en el que se aprecia un detalle con el dios Baco separado del recinto, que es el que os he recortado de la parte superior izquierda, lo he ampliado un poco en la parte de abajo. Y bueno, como curiosidad, os he ampliado la firma de Esteve Hermanos aquí debajo, pero si os dais cuenta, la asignatura del ayuntamiento y la firma de autorización la hicieron en la parte de detrás. Como era papel vegetal, pues se equivocaron y bueno, he hecho aquí una especie de juego de espejo para que veáis autorizada por el alcalde y la asignatura que estaba en la parte de detrás del boceto. Esto un poco pues como curiosidad o porque llama la atención, ¿no? Ver ahí la escritura al revés. Esta es la fotografía. Bueno, la fotografía, lo que podemos observar, aparte de que se me ha quedado en el tintero que se plantó en el cruce de las calles Velázquez y Juan de Herrera, es decir, en pleno distrito de la Foguera San Fernando, ya nos estamos saliendo un poquito de la ubicación principal tan atiborrada de fiesta. En la fotografía lo que se comprueba es que el elemento separado en el boceto, que es este de aquí, que os amplío en la parte inferior izquierda, pues lo tenemos incluido en el centro del recinto de la barraca, que no parece tener por alrededor un recinto mayor. Lo que sí que se puede apreciar, por haceros una idea, es que aquello del fondo es el Mercado Central. Por lo tanto, estamos en la calle Velázquez y previsiblemente, desde donde lo estamos viendo, estaría en la calle Juan de Herrera. Tenemos esta nueva barraca también, barraca El Sis Doble. Por el nombre, he de suponer que fuera gente que le gustaría mucho jugar al dominó. Está presidida por Juan Marcini Martínez y bueno, pues tiene unas particularidades, independientemente bueno, está hecha por un artista de fogueres, Antonio Ferrari González, pero es que verdaderamente era una barraca con mérito, porque se plantó en la calle Golfín, que es la que hay entre la calle San Francisco y la calle Barón de Finestrat. La entrada a la barraca era por la calle San Francisco, lo que cae en el actual distrito de la Foguera, Plaza de Gabriel Miró, pero es una calle que contiene escaleras. Entonces, a la hora de diseñar la estructura de la barraca, la dificultad radicaba en que había que salvar los 3 primeros escalones, que son los que tenéis aquí en la parte de abajo del boceto, claramente definidos, mientras que en la parte de detrás ya no están incluidos dentro del recinto de la barraca. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que se observa una diferencia de altura entre la portada principal, que es esta que aparece en la esquina superior derecha del boceto, y la espalda de la barraca, que sería esta, la fachada posterior, como consta en el boceto, que es bastante más baja de elevación que la inicial. Lógicamente, como la calle no da mucho de sí,
pues el recinto de la barraca era de pequeñas dimensiones, de hecho nada más medía 5 metros por 3,2, obligado por la ubicación. En la solicitud de planta se expone que la barraca no se quemaría. No he podido comprobarlo ni para confirmarlo ni para refutarlo. Entonces, bueno, pues lo tenemos que dejar ahí. Y este es el boceto original, que veis que es una plumilla detallada, muy bonita, donde bueno, pues se da bastante una idea de cómo fue la barraca El Sis Doble. Estas dos firmas que aparecen aquí abajo es la firma de Juan Marcili, el presidente, y la firma de Antonio Ferrari, que es el constructor, y la autorización de alcaldía. Y pasamos a 1936. Bueno, aquí ya se dispararon las barracas, como se dispararon muchas cosas. Vuelven las cifras anteriores a 1935, superándose además en algunos conceptos. Continúan diferenciadas las categorías de fogueres en A y B, se recogen identificados en un bloque distinto, bastante más numeroso que en años anteriores, el resto de los monumentos fogueres, barracas, hogueras infantiles, aunque paradójicamente no aparecen grupos de ninots o no están incluidos como tales. Nos encontramos con 56 expedientes, el máximo número del periodo que estamos estudiando, de 1928 al 36, 92 bocetos, que se refieren a 56 monumentos, también el máximo del periodo, de los cuales 12 barracas. Hemos saltado de 5 a 7 y a 12, es decir, la progresión era importante y esta era además la cifra máxima en el periodo que estamos estudiando. Es decir, y es una conclusión mía, de no haber llegado la guerra civil, el despegue de la fiesta de hogueras hubiera sido mucho más exponencial de lo que fue con el tropezón de la contienda nacional por en medio. Probablemente también debido a este estallido de la guerra civil, la documentación gráfica que nos ha llegado es muy escasa. Yo aquí os presento también como curiosidad una de las revistas que se editaban especializadas en fogueras de San Joan en la época, que es Rosas y Perlas. Bueno, pues de hecho la barraca Peñas 30U no se conserva ni boceto ni fotografía. Yo aquí os he ilustrado con la primera revista Festa de la historia de los fogueres, que es esta portada, Festa 1936. Y bueno, pues permanecía el 30U con sede en el Café Colón de la hoy Avenida de la Constitución. Seguía presidida por Andrés Fernández Serrano. No consta artista, no consta lema. Se plantó a la altura de los números 4 y 8 de la que entonces se denominó ese único año calle Manuel Azaña, actualmente es la calle San Vicente, y como siempre dando la portada a la avenida de Alfonso el Sabio. Ya digo, no se conserva ni boceto ni fotografía alguna, pero sí hay constancia de que plantaría. La otra ya clásica, la Peña de los Gorilas, volvió de mano otra vez de Gastón Castelló Bravo, pero no se conserva boceto alguno. Este está extraído de la revista que os he presentado, de Rosas y Perlas. El lugar de planta, entre el 2 y el 8 de la avenida Alfonso el Sabio, en la de Palmeras, como años anteriores, sí se sabe que su frontal midió 12 metros de longitud y la solicitud de planta está firmada por su presidente Enrique Picó Carratalá. Y este es el llibret, que como veis no ha fallado ninguno de los años. Es una lástima que no sucediera con todas las barracas, y aunque hay bastantes llibrets de barracas en la colección que custodia el Archivo Municipal de Alicante, pues sí que haría yo un llamamiento para que, si alguien de vosotros conserva algún llibret de barracas, sobre todo antiguo, ya no digo que hagan donación de él al archivo municipal, pero al menos que sí, que lo depositen o permitan que se haga una reproducción digitalizada para que se vaya completando el patrimonio documental en cuanto a llibrets de las fogueras de San Joan, porque al fin y al cabo cada llibret es la historia de un año y de una comisión en particular, que no siempre está bien documentada en los medios de comunicación.
En este caso, pues esta fue la portada de Libret, probablemente, por no decir seguro, la palmera del año anterior. Bien, otra de las clásicas, que insisto que parece un déjà vu, es la Barraca Peña Alicántara, que en esta ocasión, curiosamente, separan Ali de Cántara, probablemente haciendo referencia a la conocida leyenda del castillo de Santa Bárbara, que pues si es por eso deberían de haberlo hecho desde el principio, pero en fin, la tenemos aquí. Peña Alicántara, presidida un año más por el insigne José Romeo Zarandieta, sin que conste autor ni lema, porque era la misma. Se plantaba en el mismo sitio, en el mismo espacio comprendido entre el pórtico y la primera puerta del vestíbulo del ayuntamiento. La foto autorizada del boceto en acuarela, pues que viene a ser lo mismo que los anteriores, porque, repito una vez más, la barraca no era quemada, sino desmontada. La Barraca Peña de 3-3, sin que haya constancia de artista ni de lema, plantaba en la calle San Vicente, igual que el año anterior, entonces se llamaba Manuel Azaña, frente a los números 2 y 4, estaba la sede social de la Peña en el popular Bar Catiu. Repetía Carlos Lozano como presidente y lo único que se conserva es esta foto autorizada del boceto, muy sencilla, como veis, de la portada, en este caso, de la Barraca de la Peña. Aquí tenemos otra muy sencilla, la Peña Alain Una Volta, cuya solicitud de plantar está firmada de modo ilegible por su presidente, entonces no puedo decir cómo se llamaba el hombre, no consta artista ni lema, como suele ser habitual en todas las barracas. Aquí sí que tendría un lugar de planta bastante poco habitual. Plantaría frente al número 61 de la calle Chapalangarra, que es la actual calle Maestro Alonso, con lo cual caería dentro de lo que hoy se denomina Distrito de la Foguera Bola de Oro. Y solo se conserva este boceto de 32 y pico centímetros por 22 en tinta y lápices de colores. Esta barraca tiene una especial significación para mí, la barraca Tot per Alacant. Lo que aquí os presento es la noticia que apareció en julio de 1935, es decir, de finalizadas las hogueras del 35, y es la noticia de la constitución de Tot per Alacant. Y como veis, bueno, pues aparece la justificación de crearla y una lista de sus socios fundadores, empezando por Luis Lledó como presidente, pues, vicepresidente, secretario, vicesecretario, contador, tesorero, vocales, pero me permito recalcar este último nombre que aparece como repostería, Bartolomé Parodi ruso en concreto, que fue mi abuelo paterno y que, bueno, de alguna manera es el que tiene la culpa de que esté hablando de hogueras una y otra vez en estas charlas en la sede de la ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante. También aparece otro Parodi, Ramón Parodi, era hermano de mi abuelo, Ramón Parodi ruso, y curiosamente hay otros nombres que están asociados a la isla de Tabarca, porque algunos de ellos eran de origen tabarquino, como es, por ejemplo, mi abuelo que nació allí y que quien me sigue en estas charlas sabe que es mi otro tema de conferencias en esta sede. Bien, que tenga curiosidad, pues ya puede parar la imagen y leer el contenido completo de la noticia, porque probablemente le llame la atención algunos de los nombres ahí contenidos. Yo quiero hacer hincapié en la labor de mi abuelo porque tal vez es un gran desconocido en la historia de Les Fogueres, pero independientemente de que fuera fundador de esta barraca, fue presidente de ella durante 2 décadas y además tiró de las riendas de la foguera Benito Pérez Galdós en un momento en que estuvo a punto de desaparecer, y como la desaparición de la foguera hubiera conllevado la desaparición de la barraca, pues tiró adelante, la sacó adelante y la foguera no dejó de plantar. Y sé además que fue amigo personal de Gastón Castelló y de Tomás Valcárcel, y bueno, pues habría para escribir un libro que seguramente alguna vez verá la luz. Continúo porque la verdad es que me emociona hablar de él. La barraca Tot per Alacant estaba presidida, como vemos en esta primera solicitud de planta, por Luis Lledó Sanz.
que afirma que sería quemada a las 24 horas del 24 de junio. Estamos, por lo tanto, como ya os he dicho, en el distrito de la Foguera Benito Pérez Galdós, y plantaba en la entonces denominada Plaza de Castellón, que posteriormente se conocería como Plaza de Hermanos Pascual y que es en la actualidad la plaza del músico Óscar Tordera Iniesta. Este es el boceto que se conserva, no consta artista ni consta lema, es una foto autorizada de un boceto que parece ser que está en acuarela. Ya aparece también el escudo aquí en forma de triángulo invertido que se mantendría durante toda la existencia de la barraca, y plantaría un recinto de 4 por 7 metros de base y 4 metros de altura. Esto también es una curiosidad, Barraca Casa de Orán en Alicante. Curiosidad por dos motivos. Por un lado, porque si habéis visto mi conferencia sobre hogueras foráneas, pues este es el último de los años que plantó la hoguera de Orán en Alicante, igual que plantó la de Argel, la de Madrid, y posteriormente plantaría Palma de Mallorca. Pero en contra de que la hoguera plantaba al principio de la explanada frente a la Casa Carbonell, sin embargo, vamos a llamarle de momento barraca, se plantó en el número 68 de la calle Torrijos, que es la que posteriormente sería conocida como César Elguezábal y hoy es Susana Llaneras, por lo que entraría en la actual demarcación territorial de la Foguera de Alfonso el Sabio. Pero, ¿cuál es la otra particularidad? Pues que no se trata de una barraca. Está catalogada como tal en el Archivo Municipal de Alicante, pero a tenor de lo que escribe este particular, Antonio Sánchez Rabadán, lo que pide es autorización para construir en la fachada de su domicilio unos bastidores de estilo árabe que se ajustarían a las dimensiones de la fachada y al ancho de la acera, por lo que realmente, bajo mi criterio, se trataría realmente de un carrer adornat, de una calle adornada, más que de una barraca. Pero no obstante, pues la he incorporado aquí, puesto que aparece como expediente de barraca en la colección que custodia el Archivo Municipal de Alicante. Este es el boceto, muy sencillo, no consta artista, no consta lema, y es lo único que se conserva de esta barraca Casa de Orán en Alicante. Bien, Barraca Peña Los 12, volvemos a lo mismo, el número de socios previsiblemente. La solicitud de planta está manuscrita por el secretario de esa peña, un tal Antonio Senabre, ni consta artista ni consta lema. Se instaló en la Plaza del Carmen, a espaldas del edificio que anteriormente fue la Iglesia del Carmen. Recordemos que estamos en el último año de la República. El recinto mediría 4 por 3,25 metros de base, según este boceto a lápiz, y que contiene, si os fijáis, en la esquina superior izquierda, el sello de la entonces denominada Foguera Plaza de San Agustín y Carmen, con lo cual es de suponer que fue con autorización, entre comillas, de la Foguera que se pudiera plantar esta barraca en su distrito. Y de los 12 pasamos a los 13. Aquí sí que sabemos que es denominada porque el número de sus componentes eran 13. Su presidente, José Lozano Grau, que es el que firma el nombre de la peña, la documentación que se requería en el ayuntamiento. Bueno, aquí sí que tenemos a dos grandes artistas de fogueres que hicieron al menos la portada de esta barraca, Agustín Pantoja y Manuel Baeza, que en esa época trabajaron en tándem y que crearon monumentos innovadores, y tendrían, especialmente Agustín Pantoja, grandes éxitos después de la reanudación de la fiesta. En concreto, en esta época eran muy llamativo la estética que incorporaron en la foguera de Campo Amor. Si visteis el curso que di sobre las hogueras de 1928 a 1936, seguramente lo recordaréis. No consta lema.
plantó frente a los números 20 a 26 de la concurrida avenida de Alfonso el Sabio y tendría una portada, en este caso, de 10 por 3,5 metros de base y 8 metros de altura al margen del recinto que se montara a partir de esta. Este es el boceto en tinta que se conserva, donde sí que se aprecian rasgos estéticos del tándem Pantoja-Baeza. Bien, Barraca El Galliner, esta también es nueva y esta también tiene su punto anecdótico. Y es que antes había hablado de pasada, de una foguereta que plantaba en la calle, en la atestada, calle San Vicente, que era Magritas Club. Bueno, pues después de estar plantando desde el año 29 foguera o foguereta, pues en el año 36 plantaron barraca. Entonces un grupo de miembros de esta sociedad taurina no plantó monumento foguerer y pues organizaron la barraca El Galliner, firmando en nombre de la comisión un tal J. Maestre. No consta lema. El lugar pues donde plantaba la foguereta, entre la sede de la peña del club Magritas, en el número 13 de la calle San Vicente, entonces Manuel Azaña, y el vecino bar Benacantil. Se plantó una portada de 5 por 7 metros de base y 3,7 metros de altura, pero sin embargo en la solicitud de planta se mencionan 12 metros de largo por 3,5 metros de ancho, por lo que se entiende que se refiere al recinto interior, aunque no casan muy bien con las medidas que constan en el boceto. Un boceto que se conserva hecho a lápiz con unas dimensiones importantes de 32 por 22 centímetros y que tenéis aquí fotografiado. Bien, tenemos un año más la barraca Peña un día es, presidida por Rafael Álamo Ramón. No consta artista, no consta lema. Como veis, se trata de la foto autorizada de un boceto en plumilla, también bastante vistoso. Es esa que vimos sobre Baco, es decir, la que plantó en el cruce de las calles Pintor Velázquez y Juan de Herrera, en el actual distrito de la Foguera San Fernando, pues que repetía también este año con una portada, por lo que se ve, bastante florida, pero bueno, no sabemos nada más que este boceto que aparece aquí, probablemente de dos de los laterales, con ese pequeño remate en forma de cesta de frutas. Ya os había advertido que hay poca documentación gráfica durante el año 36, pues previsiblemente porque se perdería en la guerra y a lo mejor las fotos no llegaron ni a revelarse. Y por último, en cuanto al 36 se refiere, la barraca Peña KU es KU. Esta tendría también una notable trayectoria después de la reanudación de la fiesta. No consta artista, no consta lema. Contaba también con el beneplácito de la foguera del distrito, según afirma la solicitud de planta firmada en nombre de la peña por Julio Asensi, y estaba en la demarcación de la actual foguera Santa Isabel, en la entonces denominada Plaza de Pío Díaz Prada, que es la actual Plaza de San Antonio, al lado de la iglesia de los franciscanos, enfrente justo donde planta actualmente la foguera Santa Isabel. El recinto mediría 6 por 4 metros de base y se conserva este boceto grande a tinta, así como una foto autorizada del mismo de tamaño más reducido. Pues bien, esto en cuanto a la temática principal de la charla que os estoy presentando sobre las barracas de la Segunda República de 1931 a 1936, pero hay cosas que me gustaría añadir, aunque ya os las he comentado a quienes me seguís en otras charlas anteriores, y es, por ejemplo, ver qué sucedió con las barracas después de la guerra. En 1939 fue un año de transición, no hubo hogueras oficialmente, pero sí se sembraron las semillas de lo que sería a partir del año 40 la reanudación oficial de la fiesta de fogueres de San Joan. Entonces, en 1939, y en concreto en la Gaceta de Alicante del 16 de junio de 1939, que es este recorte, bueno, un fragmento de un artículo extenso,
Vemos, merece la pena leerlo por la forma de hablar de la época. Recordemos además que la Gaceta de Alicante era el único periódico que se editaba en Alicante, obviamente controlado por quien lo controlaba, y dice que los peñeros se desviven por encontrar clavos, madera, pinturas, etcétera, sin perder de vista la búsqueda y captura de la salsa animadora de la existencia de la barraca. Entonces habla de que la Peña Los Gorilas, la Peña Estrentaú, la Peña de 33, la Peña Los 13, la Peña Alicántara, que todos sonarán, y el Galliner, que todos sonarán del ejercicio anterior, fueron las que se echaron a la calle con otra serie de tertulias que persiguieron afanosos el escondite cruel del regalador de botellas para obsequios a visitantes y pide ayudadnos. Bueno, eso queda un poco como anécdota, pero la realidad es que, si recordáis, solo se plantó una foguera simbólica construida por Francisco Muñoz González, en un plazo récord de 15 días, porque Fogueres de 1939 prácticamente se gestó en un mes. Si queréis, pues buscáis en la página web de la sede la conferencia correspondiente y ahí lo encontraréis con mucho más detalle. Pero fijaros, una hoguera, 6 barracas. Ya empezó fuerte la participación de las barracas a la hora de la reanudación de la fiesta. Pero es más, si nos vamos a 1940, que es el primer año oficial de Fogueres después de la Guerra Civil, pues según el archivo municipal se conservan estos 5 expedientes de barracas, KU es KU, la última que mencionábamos en el 36, las conocidas ya Peña de los Gorilas, La Terreta, que es nueva, Tolper Alacant y la Peña Estrentaú, pero en otros medios de comunicación se desprende la existencia, tal vez de manera no oficial, pero el caso es que se plantaron, de otras comisiones, como Tolper Nostres Festes, Los Potros, que esta también tendría una buena trayectoria a continuación, Els 20 en un molí, el Coret, del 20 al 24 y Los Incansables, más, según escribe Francisco Aldeguer Jover en este libro que tenéis a la izquierda, Las hogueras de Alicante, 1928-1994, 3 o 4 barracas patrocinadas por casas comerciales. Es decir, saltábamos de 6 barracas en el año entre medias, saltaríamos a, según esto, pues un mínimo de 11 o 12 barracas. Y el tema no se quedó ahí. El crecimiento de las barracas fue tan importante que llegó incluso a poner en peligro la existencia de las hogueras, como vamos a ver ahora en 1949. Esto también lo podéis ver con mucho más detalle en otra de las conferencias que he dado en esta sede, y que habla de 2 años insólitos en la historia de Les Fogueres, 1943 y 1949. Centrándonos en esta es la portada del programa de mano, y allí comentaba de que era algo que se veía venir de atrás, porque desde la reanudación que hemos visto oficial de Les Fogueres en 1940 hasta el 48, el número de monumentos de hogueras se quedó entre 20 y 27, no salía de ahí. Y en ese mismo periodo las barracas habían crecido de 5 a 27, es decir, se habían igualado. Pero es que en el 48 sucedió lo que parecía inevitable. El número de barracas, que fueron 27, superó por primera vez al de Fogueres, que quedó en 24. Entonces se dispararon todas las alarmas de cara a las hogueras de 1949, porque parecía ser un fracaso en la reanudación de la fiesta, porque al fin y al cabo el elemento central, la base y la razón de ser de Les Fogueres es el monumento foguerer. Entonces, bueno, pues la cruda realidad de las hogueras de 1949 es que solamente se constituyeron 15 comisiones de hogueras, según constan los expedientes que se conservan en el archivo municipal. Pues esta era la cifra más baja de la historia si exceptuamos el año fundacional de 1928. Y la reacción de la fiesta fue pues excesivamente drástica, pero fulminante. Se llegó a plantear la continuidad de las fiestas,
y se llegó a la conclusión de que las barracas tenían que desaparecer, así por el artículo 33, y desaparecieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues esto sembró una polémica brutal dentro de las reuniones ordinarias y extraordinarias de Fogueres y pues tal vez o tal vez además coincidió con un cambio de alcaldía muy cerca de la celebración de las hogueras del 49. Este cambio de alcaldía conllevó, tal vez por motivos coherentes o no, con un cambio en la presidencia de la comisión gestora y al final y a duras penas se implantó muy tarde la primera normativa en cuanto a barracas, donde entre otras cosas se decía que se podría plantar un máximo de 2 barracas por distrito, una con autorización de la foguera del distrito y otra con autorización de la comisión gestora del ayuntamiento, no recuerdo exactamente, y a duras penas se llegó a plantar una sola barraca, en concreto en el distrito de Rambla de Méndez Núñez. Pero la realidad es que este revulsivo dio frutos y a partir de las hogueras de 1950 se plantó un importante número de barracas, pero también hubo un incremento muy sustancial del número de fogueres que plantaron y que ya empezó un increciendo que es lo que nos ha llevado hasta nuestros días o al menos hasta que llegó la pandemia, que es a donde vamos y que con esto terminaremos la conferencia de hoy. Nos venimos ahora al año 2022, aunque se mantiene el cartel de 2020 y bueno, me puse en contacto pocos días antes, esta última semana del mes de mayo, en contacto con el delegado de Barracas de la Federación del Fuere de San Joan, Javier Clavel, pidiéndole que me diera los datos de las comisiones de barraca que se habían constituido para este año y bueno, pues la verdad es que me encontré con un número bastante aceptable, dadas las circunstancias de donde venimos y las circunstancias sobre todo económicas en las que nos encontramos, porque si no pasa nada, pues van a plantar 46 comisiones de barracas. Lo que ocurre es que hay una cosa significativa. Hay 7 en categoría especial, lo cual no deja de ser llamativo, 4 en primera categoría, 5 en segunda categoría y 30 en tercera categoría. Esto lo único que nos lleva es a la conclusión de la voluntad de los barraquers en plantar, pese a las circunstancias adversas, sobre todo de tipo económico en la que nos encontramos, pero de alguna manera garantiza la continuidad de las barracas como elemento fundamental, que lo es y lo va a seguir siendo dentro de nuestras queridas fiestas oficiales de la ciudad de Alicante, los Fogueres de San Joan. Y esto es todo por hoy. Os agradezco vuestra atención y bueno, pues os espero en la próxima charla. Muchas gracias y hasta la próxima.